¿Qué capacidades se logran desarrollar a través del arte? Yo creo que una de las partes que más se evidencian en este tipo de actividades es con la parte emocional. ¿Qué? La parte emocional queda reflejado totalmente. Normas. Hay demasiadas normas. Hay que hacer las cosas así o asado. Que para uno como papá eso es como clave. Punto muy importante, el dar libertad al niño para que se exprese. Uno tiene que conocer pues niños de ciertas edades en los cuales se reflejan dibujos agresivos y pues sus colores, su trazado, incluso su manera de presionar en la hoja, pues te va reflejando ciertas cosas. ¿Por qué el arte es un recurso esencial para que los niños se vuelvan más empáticos, sean más maduros y críticos con su entorno? ¿Cómo el arte ayuda a los colores, inclusive a la alfabetización? Ese es uno de los temas que vamos a tratar hoy en la Escuela Diversa con el psicopedagogo, además es licenciado en Educación Especial, Marcelino Juárez, que inclusive ha utilizado el arte y la creatividad para la alfabetización. ¿Por qué el arte? Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué el arte es un recurso esencial para el desarrollo de los niños y de las niñas? Hola, Amelie, muchas gracias por la invitación. Pues el arte es nuestro lenguaje universal. En el arte pues cabe mencionar las artes plásticas, ¿verdad? Que digamos que tiene que ver con lo que es la pintura, lo que tiene que ver con el trazado. También la música entra dentro de esa amalgama de tendencias y de actividades. Pero centrándonos en lo que tiene que ver con las artes plásticas, que es un lenguaje que nos representa, que nos sirve como medio de expresión, pues digamos que tenemos un recurso sumamente valioso y sobre todo atractivo para el niño. Fíjate tú que incluso los psicólogos utilizan el arte de alguna manera para poder escudriñar en la vida emocional del niño cuando se hacen esas actividades de dibujos de la familia, del dibujo de su corporal, de su cuerpo, de su esencia. Siempre salen cosas reflejadas en esos dibujos que pues después el psicólogo con sus herramientas puede analizar e incluso llegar a ciertos diagnósticos. Nosotros le presentamos a través del arte, incluso dándole libertades a los niños, porque eso es un punto muy importante, el dar libertad al niño para que se exprese. A veces cometemos mucho el error de dar demasiadas limitaciones, ¿no? Demasiadas instrucciones. Normas. Y demasiadas normas. Hay que hacer las cosas así o asado. Que para uno como papá eso es como clave, crear normas. Entonces, ¿cuál es ese límite? Exacto. En el arte hay que dar libertad dentro de, obviamente, dentro de lo obvio y lo lógico. Fíjate, yo tengo un grupo de 33 niños de un taller que le llamamos taller de dibujo y creatividad, y a veces los docentes se acercan y quedan sorprendidos porque sin tanta estrategia de disciplina puede ver a esos 33 muchachos, niños y niñas totalmente concentrados y absortos en la actividad, dándoles unas pautas y luego de esas pautas dándoles el camino libre para que ellos se den rienda suelta en cuanto a su creatividad, y ellos quedan pues absortos, totalmente emocionados. Claro, el punto es, usted es licenciado en Educación Especial, sí, y además el componente de psicopedagogía, es decir, que está muy relacionado a esas actividades en el aula para lograr un desarrollo cognitivo. Más allá del arte, ¿cómo se incluye dentro del proceso educativo? Y si es lo mismo, si alguna persona, un niño, tiene alguna neurodiversidad o una condición especial que necesita, sí, se usa el arte de la misma manera, digamos, en todos los ámbitos sin identificar, digamos, esas limitaciones, por decirlo de alguna manera. Sí, fíjate tú que lo que nos ayuda el arte es que a través de la espontaneidad se logran cosas que en otro tipo de actividades, digamos, y vuelvo a lo mismo, tienes que dar demasiado patrón, ¿verdad? Te doy un ejemplo, en el agarre del lápiz. Cuando se hace el agarre del lápiz, tienes que entonces dar muchas instrucciones, ¿no? Pero en el arte el niño, de una manera incluso lúdica,
empieza a agarrar el lápiz, el crayón, empieza a desplazarse en la hoja. Fíjate, por ejemplo, yo a veces coloco un pizarrón que tengo acrílico, y entonces les explico, bueno, primero fíjate, les doy una pauta. Este dibujo va a ser vertical, va a ser horizontal. Entonces ellos se van relacionando ya con esos dos términos espaciales. Que pudiesen parecer muy complejos, pero ellos inmediatamente se familiarizan porque les interesa. Incluso cuando yo les digo, vamos a hacer un dibujo, lo primero que me preguntan, ¿y cómo va a ser? ¿Va a ser horizontal o vertical? Y estoy hablando de niños de primer grado. O sea, se les queda ese concepto, pues ya digamos que se apropian de ese concepto inmediatamente, porque estamos trabajando en algo que tiene que ver con sus intereses. Y eso, cuando es en base a sus intereses, pues digamos que rompe cualquier tipo de barrera. Y eso es lo bonito del arte. Claro, me hablaste de, por ejemplo, de cómo tomar el lápiz, y de hecho en la educación inicial he escuchado lo que es la pinza fina. En ese sentido, esos elementos que como psicopedagogos permiten una evaluación, ¿cómo se incorporan en el arte? En ese caso, yo sigo trabajando con mucha libertad, ¿no? Y el docente luego, ya el docente o el psicopedagogo, ya en su trabajo más exacto, digamos que va como puliendo esos detalles, ¿no? Yo digamos que me voy hacia la parte del arte y voy corrigiendo detalles, pero en base a ese trabajo que se realiza. Te doy otro ejemplo rapidito. Cuando trabajamos, por ejemplo, con el claroscuro. O sea, al trabajar con el claroscuro, el agarre del lápiz tiene que ser diferente dependiendo de cómo tú vayas haciendo las degradaciones. Entonces tienes que agarrar el lápiz un poquito más arriba, un poquito más abajo, tienes que hacer un poquito más de presión en el dedo. Entonces a veces pareciera que al pedirle esto a un niño de 6, 7 años es muy complejo, pero bueno, lo mismo, como estás trabajando en base a un interés que él tiene y va viendo y va reflejándose en algo que de repente no es tan abstracto como puede ser la escritura, ¿verdad? Que luego poco a poco, dependiendo de sus etapas, va entendiendo y se va apropiando de lo que es la escritura, lo que es un medio de expresión, que no solamente es una manera de copiar, sino también de expresarse. Pues ya en el dibujo, digamos que con ese interés tan grande, él empieza a experimentar con ese agarre de ese lápiz de una manera, pues digamos, más apasionada, por decirlo. Y eso es un gran apoyo para que cuando ya después el psicopedagogo va a un trabajo, digamos, más puntual en cuanto a la escritura, ya tiene un camino ganado totalmente. ¿Qué capacidades se logran desarrollar a través del arte en el nivel inicial? Y volvemos al punto, porque quiero que con las competencias que tienes como psicopedagogo, licenciado en educación especial y apasionado por el arte como un instrumento de desarrollo de capacidades, eso que le vas enseñando a los niños sin tantas limitaciones, ¿cómo va ayudándolos al desarrollarse esas capacidades cognitivas? Fíjate que a veces pareciera que uno subestima a los niños, ¿no? A veces dice, bueno, el niño tiene 4, tiene 5 años, pero 3 años puede ser también, sí. O no, a esa edad no. Sí, porque es que la capacidad cognitiva de un niño, aparte que todo tiene una individualidad, ¿no? Claro. Fíjate, yo te voy a hablar, por ejemplo, de mi hijo, ¿no? A mí siempre él me ha impresionado desde muy pequeñito. Y yo creo que yo siempre digo que él me supera mucho en eso a mí, en base a que, por ejemplo, él dice, quiero pintar un perro, ¿no? Y se va a la hoja, y bueno, obviamente, dependiendo de su etapa de desarrollo, hace los trazados, y tú ves, y es un perro. O sea, esa imagen cognitiva, esa imagen mental que tiene, lo refleja en el papel de una manera que evidentemente está como llevando una imagen mental a la expresión gráfica. Y eso, digamos, eso es escritura, eso es una manera de iniciarse en la escritura. Pero desde que era chica, ¿qué edad tiene tu hijo? Él ahorita tiene 9 años. Ajá, pero estoy hablando de un proceso que él empezó desde los 3 años. A realizar eso. Y yo actualmente estoy trabajando con niños de primer grado, y eso es algo que en el dibujo libre se le da esa oportunidad y se logran cosas impresionantes, porque digamos, yo le doy esas primeras pautas, obviamente yo luego les voy puliendo ese trabajo, ¿no?
pero el hecho de que ellos reflejen esas imágenes mentales en el papel, a veces sin ni siquiera tener ese modelo al frente, pues uno queda impresionado. Me gustaría saber cómo visualizan, si usted con esas competencias, más allá de artista, yo no sé si poner primero artista, que la competencia de licenciado psicopedagogo, puede mirarlo para evaluar alguna condición en relación a esa representación. Por ejemplo, si un perro no se parece, como usted dice, de su hijo, que lo admira y que lo ha de alguna manera apoyado en este proceso de desarrollo creativo, vinculado a la psicopedagogía y vinculado a la licenciatura de educación especial. Sí, fíjate tú, yo creo que una de las partes que más se evidencian en este tipo de actividades es con la parte emocional. La parte emocional queda reflejado totalmente. A veces uno tiene que conocer pues niños de ciertas edades en los cuales se reflejan dibujos agresivos. Incluso, fíjate, tú le puedes decir, yo creo que me dibuje un osito, o sea, algo muy tierno, y pues sus colores, su trazado, incluso su manera de presionar en la hoja, pues te va reflejando ciertas cosas que luego vas evidenciando incluso en su manera de conversar contigo, su manera de poder interactuar contigo, y en el dibujo siempre va a estar eso reflejado. Y a veces digamos que esas etapas emocionales de subidas y bajadas, tú sabes que algo está pasando cuando de repente en esos colores, esa presión en la hoja está ahí presente. Y obviamente también cuando tenemos algún niño con alguna discapacidad, eso también va a estar reflejado, ¿no? Pero que definitivamente, a pesar de que de repente tiene alguna discapacidad y a lo mejor pues no llega a un nivel de cognitivo como puede llegar otro niño, con otras capacidades, digamos que esto igualmente le va a servir a ese niño pues como un trampolín para poder desarrollar sus capacidades sobre sus discapacidades. Esto me deja como un preámbulo para la pregunta que viene a continuación. ¿Cómo utiliza usted como especialista el arte en ese tratamiento de la discapacidad intelectual, que también tiene como muchas aristas, esos niños neurodivergentes, como se les identifica hoy en día? Entonces, ¿cómo utiliza usted el arte precisamente para atender esa neurodiversidad, para promover sus capacidades intelectuales? Porque en el fondo es el desarrollo cognitivo de ese niño o de esa niña, aún tenga una discapacidad o sea neurodivergente. Pero yo te voy a decir un secreto. Lo bonito de todo esto es que todo esto es un proceso muy lúdico. Y al ser un proceso muy lúdico, el niño, independientemente, va a estar dentro de un juego divertido, en un juego de colores, en un juego de representación, en el cual vas a hacer un gran disfrute. Y como te digo, como te dije al principio, estamos hablando de arte, estamos en este caso hablando de arte, de lo que es la arte plástica. La música también tiene mucho que ver con esto, igualmente, en su manera de expresión. Yo te digo, por ejemplo, un niño con síndrome de Down, que es tan expresivo en la música, el dibujo, o sea, a ellos los ayuda incluso para, digamos, una manera de poder llevar esa parte emocional de una manera hasta más armónica en alguna oportunidad. Entonces digamos que esto es una posibilidad que se le da a los muchachos, que a través del juego poder desarrollar capacidades. Claro, en tu exposición en el Congreso Internacional de Psicopedagogía, el nombre de tu ponencia era muy interesante porque era a través del arte para la alfabetización. Si nos puedes adelantar algo de lo que significa el uso del arte, que no es solamente pintar, o es solamente pintar para aprender las letras, por ejemplo. Claro que sí. Fíjate tú que incluso en esa exposición hicimos algunas actividades
prácticas con los asistentes. Yo me llevé mi pizarrón y los puse a dibujar también, ¿no? Y les enseñé que, bueno, que a través de esos mismos dibujos nosotros podíamos partir de letras. O sea, a partir de una letra podíamos hacer una figura humana, incluso la construcción de la figura humana a través de formas geométricas, ¿verdad? Y esto es una manera de poder entonces después hacer esa construcción de letras, ¿no? Y voy a lo mismo, o sea, que una letra es algo como muy abstracto. O sea, si tú vamos a dibujar la letra A, eso es una abstracción en lo cual nosotros tenemos que vivir pues un proceso. Pero si te digo, dibújame una manzana, dibújame un rostro, dibújame una taza, o sea, ya eso es algo que ya que no es abstracto, es algo que yo lo estoy viendo, que lo estoy palpando. Pero a través de esa letra, el construir algo que de verdad es más concreto, digamos que estoy como enlazando dos cosas, ¿verdad? Y ayudando a que esa construcción de lo que es la letra pueda digamos, ser más accesible a los muchachos. Entonces es muy lindo, después, como te digo, siempre algo muy lúdico. Y dentro de esta ponencia hicimos ese juego con los asistentes y bueno, y disfrutaron Entonces, muchísimo. si es dibújame un rostro, ya por ahí puedes sacar la letra O. Exactamente. ¿Y de la A? Exactamente. No, bueno, fíjate tú que te voy a decir, de la letra R, Ajá. nosotros hicimos una muñeca a través de la letra R, o sea, a través de ciertos círculos podemos hacer un perrito. Entonces, y lo bonito es esa construcción, ¿no? Esa construcción de paso a paso y que luego que los niños lo disfrutan mucho, ¿no? Que con 4 rayitas se va armando una figura a veces hasta más compleja de lo que uno pudiese imaginar, y los niños luego darse cuenta que lo hicieron y de una manera tan sabrosa, pues se disfruta mucho y bueno, y están aprendiendo a escribir. Bueno, muchísimas gracias a Marcelino Juárez, especialista en discapacidad intelectual y problemas emocionales, graduado en el Colegio Universitario de Psicopedagogía aquí en Valencia, que por cierto nos da unas herramientas interesantes de cómo el arte nos puede aproximar, y los papás, los abuelos también podemos ayudar de tal manera de que los niños tengan ese fortalecimiento, desarrollen sus habilidades cognitivas. Así es. Colegio Universitario de Psicopedagogía CUC. Emocionalidad en la diversidad.